Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi familia bonita de Jalisco? ¿Cómo están todas ustedes y todos ustedes? Yo encantada de encontrarme aquí en el canal Parlamento, en esta primera emisión del programa Va en Serio, donde vamos a estar continuamente trayendo contenidos muy importantes para todos los jaliscienses. En esta ocasión, y por ser nuestro primer programa, estamos de manteles largos con la presencia del maestro, el gran doctor en historia, el señor José María Muría. Encantados, José María, de recibirte aquí. Muchísimas gracias por honrarnos en esta primera emisión del programa Va en Serio. Pues felices todos de que estés aquí con nosotros. El agradecido soy yo. No, al contrario. Pues bueno, queremos platicarles de infinidad de cosas que este gran señor, esta institución de la historia en el estado de Jalisco y en México, ha hecho a lo largo de su vida y proyectos más recientes, muchas cosas muy interesantes, pero quería platicarles y quería que juntos platicáramos, José María, el cómo fue que tú y yo nos conocimos hace aproximadamente 3 años. Pues quería comentarles que hace 3 años, yo siendo subdelegada regional de la Secretaría de Bienestar, conocí a este gran hombre junto con Diego Prieto, quien es el director nacional del INAH. Mi jefe, además, mi jefe. Y tu jefe. Y pues bueno, ¿qué experiencia tuviste? ¿Qué impresión tuviste de tu servidora? ¿Cómo fue aquella ocasión que nos conocimos? Ya después contaré lo que yo particularmente viví. Bueno, yo quedé encantado con las dos, porque ibas con una amiga del vecino San Miguel. Así es. También muy agradable. No, a mí me pareció una experiencia muy interesante, porque además traían un rollo también de especial valor, que parece ser que se viene desenredando, ¿no? Así es. La zona arqueológica de Teocaltitán, que además a mí me parece muy importante esa zona arqueológica porque demuestra que toda aquella región en tiempos prehispánicos tenía un sentido religioso. No de balde, hay una población por ahí cerca que se llama Teocaltiche. Teo quiere decir Dios en náhuatl, y Teocaltitán, por supuesto, es la casa del Dios también, en fin. Pero bueno, en torno a eso y los intereses y la búsqueda de hacer algo en favor de la arqueología o del sustrato arqueológico de esa región, que por cierto mucha gente dice o había dicho que no había presencia indígena en esa región, pues empezamos a platicar, nos hicimos cuates y seguimos siendo cuates. Y me da mucho gusto y estoy muy orgulloso de tu amistad. No, al contrario, yo estoy muy orgullosa de tu amistad y decirles que la verdad a este hombre lo admiro, le aprendo cada día, espero seguirle aprendiendo porque realmente es un conocedor y ha hecho grandes cosas y ha llevado grandes luchas. Y fue verdaderamente un placer conocerlo en esta lucha que, como bien comenta, fue emprendida para poder llevar a cabo pues, este avance en la zona arqueológica de Teocaltitán, que se abandonó en algún momento dado y que preocupaba mucho a la zona de los Altos, particularmente a la gente de Jalostotitlán, por una situación que en las zonas arqueológicas no se pueden dejar así, como de ya no hay presupuesto, nos vamos. Y era una participación tripartita donde el gobierno del estado, el gobierno municipal y el gobierno de México tenían que pues, estar participando en los presupuestos y demás, y de pronto se retira la participación estatal. Entonces, en esa lucha por que esto continuara, pues nos conocimos. Me da mucho gusto haberlo conocido porque es un hombre de lucha. Me conoció también en ese contexto y la verdad es que de él aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo, como ya lo comenté. Pero bueno, pasando a otros temas también muy importantes de mucha trascendencia, yo quiero decirles, yo sé que todos los jaliscienses ya saben quién es él, pero quiero decirles una reseña de quién es este gran señor. José María Muría es un reconocido historiador, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha centrado sus investigaciones en la historia de Jalisco, los acontecimientos de la Nueva Galicia, la evolución territorial del estado de Jalisco, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila. Los estudios de licenciatura los hizo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo el grado de maestro en Historia con la tesis Enrique Díaz de León y la Universidad de Guadalajara.
Obtuvo el grado de doctor en Historia del Colegio de México con la tesis Sociedad Prehispánica y Pensamiento Europeo. Ha escrito cientos de artículos, muy interesantes todos, por cierto, y más aún también los que no han salido a la luz, pero muchos artículos bastante interesantes que me ha tocado conocer. Ensayos, reseñas y libros, entre los que destacan Brevísima Historia de Guadalajara, La Independencia de la Nueva Galicia, El Territorio de Jalisco, El Palacio de Gobierno, Tequila, Orígenes de la Charrería y su nombre, entre muchos otros más, de los cuales quisiera yo destacar que fue director de dos grandes historias de Jalisco, una de 4 tomos y una de 6 tomos, y esas son solamente algunas de los libros que ha llevado a cabo y de las historias que nos ha enriquecido el señor José María Murguía. Pero bueno, vamos a pasar a una especie de entrevista para que nos platiques todo lo grande que has hecho. Sé que el tiempo no nos va a alcanzar para todo lo que tú has hecho por nuestro estado y por nuestro país, pero quiero hacerte unas preguntas. Particularmente, tú llevaste a cabo, y en días pasados estuvimos en una conferencia de prensa donde explicabas cómo fue llevada a cabo la repatriación cultural literaria más importante de la historia de México. En el Colegio de Jalisco se encuentra, y la verdad es algo que nos debe de enriquecer a todos como jaliscienses y como mexicanos. ¿Cómo fue este proceso? Primero, es un proceso que lo tuvimos que hacer con mucha discreción porque en la Ciudad de México no nos querían, el gobierno de México entonces no nos quería. Hace ya 20 y tantos años, creo que 25, que sucedió eso. Pero es una historia larguísima que yo creo que es casi la historia de mi vida. Yo conocí a un gringo, un profesor gringo, y digo gringo conscientemente, no norteamericano, no, gringo, que tenía, era historiador malo, pero tenía la peculiaridad de ser muy buen bibliógrafo, sabía mucho de libros, de ediciones, etc. Y fue formando a lo largo de su vida, en aquellos tiempos en que los libros antiguos en México pues, se compraban con poco dinero, y en España con menos dinero todavía, él formó una colección de libros sobre México, mayormente de la época colonial y mayormente sobre el occidente y el noroeste de México. De tal manera que bueno, yo cuando lo conocí, hicimos cierta relación, etcétera. Yo vivía en la Ciudad de México, él iba a México, lo atendía, lo acompañaba a la Lagunilla, veía cómo compraba libros y se los traía o se los llevaba para Estados Unidos. Muchas veces le ayudé con las maletas y siempre que hacía alguna gestión de esas pensaba, algún día volverán. Bueno, y en efecto, un día volvieron. Costó mucho trabajo, hubo que atar un montón de cabos. Finalmente, en aquel año 95, crítico económicamente, fue cuando hicimos la operación. Pero bueno, un buen día, creo que del 8 de diciembre del año 95, un tráiler gigantesco que pesaba 19 toneladas y media, traía 19 toneladas y media de libros, pasó la frontera. Era un patrimonio valuado por algún experto en libros antiguos en 6 u 8 millones de dólares en aquel entonces. Bueno, claro, yo en aquel momento ya era presidente del Colegio de Jalisco, dedicado a los estudios del occidente de México. No teníamos prácticamente biblioteca, de manera que era una gran ilusión poder impulsar el desarrollo del colegio pues, con una biblioteca de ese calibre. Eran cerca de 30,000 libros, todos ellos antiguos, todos ellos documentos originales, libros únicos en el mundo, que eso es algo que también se ve pocas veces, etcétera. Los famosos, algunos incunables mexicanos. El incunable es el libro del siglo de la imprenta, de manera que los incunables mexicanos son los del siglo XVI, primera edición. Hay algunos incunables ahí también. En fin, ahí está la biblioteca en el Colegio de Jalisco todavía y ha dado ya una gran utilidad. Lo que tú dices, María, de que probablemente es la repatriación cultural más importante de la historia de nuestro país, es cierto. Alguien dijo alguna vez, el doctor Miguel León Portilla, dijo alguna vez que si esa repatriación la hubieran hecho en México, el propio presidente de la República habría ido tal vez a recibir los libros. Pero no,
pasamos la frontera la noche del 8 de diciembre del 95, pero fue muy emocionante también, porque hubo que hacer tantos trámites y además había que prever que los aduaneros no resultaran una complicación. Entonces, bueno, se habló con el director general de aduanas en la Ciudad de México, que era de Jalisco, en fin, se hizo una operación muy grande. Finalmente pasamos la frontera, el vista todavía de la aduana de Reynosa, que me tocó muy amable y todo, con muy buen sentido del humor, incluso me dijo, písele ahí al botón, oiga, y si sale en rojo, pues vamos a tener que bajar las cajas y revisarlas una por una. Me quedé aterrorizado, ¿verdad? Pero le pisé, no, salió verde, pero todavía se burla de mí, me dice, no lo vi, vuélvale a apretar el botón. Oiga, dije, pues si salió verde, no, pues tiene que hacerlo para que yo vea. Bueno, apreté el botón, volvió a salir verde y le dije, oiga, y si hubiera salido rojo, no, dice, no sale rojo hasta que yo le diga, dice. Con lo cual entendí cuál era el movimiento de las aduanas. Bueno, pero lo interesante y emocionante fue que al salir el camión, el enorme camión aquel de la aduana de Reynosa, todos los demás vistas le hicieron valla, empezaron a aplaudir, a gritar ¡Viva México! Y a cantar el himno nacional. Por poco, y me doblo ese día. Por supuesto, ¿quién no? Y finalmente concluye mi pequeña historia, que quería yo avisar a Guadalajara que ya habíamos pasado en la frontera. Es decir, que esos libros ya no se los llevaba nadie de nuestro país y no sabía qué hacer, ya no tenía carga en el celular y lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi hijo y decirle, hijo, las armas de la República se han cubierto de gloria. Y colgué porque se me acabó el tiempo. Ella entendió. Se me eriza la piel, sí, mi querido José María, la verdad. Yo todavía me emociono mucho cuando me acuerdo de esa noche. Ya. Por supuesto. Ya llegó el camión y ya se descargó en el colegio, se construyó la biblioteca, que ahí está, una biblioteca muy funcional, etc. En fin, esto claro impulsó mucho al Colegio de Jalisco, claro, que yo había asumido la presidencia del colegio en el 91, en muy malas condiciones el colegio. Ya entonces estábamos medio levantando cabeza, pero claro, la biblioteca nos permitió abrir un buen programa de doctorado, etcétera, etcétera. En fin, la institución se desarrolló mucho y ahora es una de las instituciones pequeña, pero importante para el desarrollo cultural de Jalisco, ¿verdad? Así es, escuchar esa frase que para los mexicanos es tan importante y en este caso que bien quedaba porque al final de cuentas, aunque no haya sido para la Ciudad de México, como bien lo comentas, y aunque no se haya a lo mejor dado la importancia por parte del presidente de la República, la verdad a los jaliscienses pues tenemos un gran orgullo de haber contado con toda esa labor y con todo ese esfuerzo que tú llevaste a cabo. Y he escuchado esta historia a lo largo de varios años, siempre hay algo nuevo que abonar. La verdad es que todas las veces me eriza la piel porque estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho y que verdaderamente entendías ese sentido de la importancia de lo que estabas haciendo y por eso luchaste hasta que lo lograste y eso es algo que nos debe de llenar de orgullo a todos las y los jaliscienses, definitivamente. Pues bueno, comentarte, José María, encantada de que estés aquí con nosotros. Solamente vamos a ir a un pequeño corte y en unos momentos más continuamos con más historias, más relatos de este gran ser humano, de este gran hombre y de este gran historiador en la historia de Jalisco, que es José María Muría. Regresamos. Y pues bien, ya estamos de regreso en esta primera emisión de este programa Va en Serio, donde la verdad estoy muy contenta no solamente de arrancar con este programa que nos permite llevar a los jaliscienses todos los temas y los contenidos que son de su importancia y que verdaderamente deben de conocer, sino también que me permitió tener la posibilidad de arrancar este programa con manteles largos, reitero, con la presencia del gran historiador de Jalisco, José María Muría. Y pues bien, continuamos con muchas más cosas que platicar.
Yo quiero consultarte una cosa, José María. Quiero preguntarte algo para que nos expliques a todo el pueblo de Jalisco. ¿Cómo nace esa pasión y ese amor por la historia? ¿En qué momento? ¿Cuál fue ese espacio en el que tú dices, wow, esta es mi ruta, este es mi camino, esta es mi misión? Pues mira, nace yo creo que medio de casualidad. Yo regreso a Guadalajara después de una larga estancia en la Ciudad de México, muy desorientado, sin conocer a nadie, y iba de la seca a la meca, total que se me ocurrió inscribirme en la Facultad de Filosofía y Letras, casi recién estrenada en la Universidad de Guadalajara. La facultad se fundó en 57 y yo te estoy hablando del año 60. Y me apunté, a la hora que me inscribí me dijeron, ¿a cuál carrera quiere ir? Y dije yo, pues la de letras. Fue fatal, porque la de letras estaba casi gobernada totalmente o monopolizada totalmente por un profesor que daba muchas horas de clase. Y era un hombre inteligente, no voy a decir el nombre, pero un hombre inteligente, admirable, un buen escritor, pero como maestro infame. Horrible. Total que a la mitad del año me fui a estudiar la carrera de contador privado. Ojo, contador privado. Una carrera que la despachaba uno casi a veces en 2 o 3 meses. ¿No? ¿En meses? No, sí, en meses. ¿En meses? Sí, porque además te vendían el paquete y entre más rápido, pues más te alentaban y más contentos estaban contigo. Por eso, como la terminé muy rápido, hasta me dieron el título summa cum laude, elegantísimo. Me fastidiaron porque no lo pude comprar, porque era más grande ese título y entonces valía más caro y no ajusté. Y ya cuando años después quise ir a ver si todavía lo tenían, ¿no? Y había desaparecido la academia aquella y bueno, en fin, pero bueno. Pero mi regreso a la facultad al año siguiente fue historia. Entré en unas clases de filosofía y me pareció que hablaban de unas cosas horrorosas que yo no entendía. Y dije, pues voy a ir a historia. Y ahí fue donde me enganché. Un maestro excelente, don José Guadalupe Zuno, me dio varias clases. Bueno, me dio muchas clases a lo largo de la carrera. Algunos maestros medios malitos, pero un profesor también del Partido Popular, que no lo querían por eso, el Partido Popular, que luego fue PPS, Ezequiel Rodríguez Arcos, un profesor de esos, de esa vieja escuela, muy mexicana y muy patriótica, ¿no? En fin, me fui y luego me tocó ya el que después fue director de la escuela, el doctor Alberto Ladrón de Guevara, que era médico, pero un hombre inteligente que se había dado cuenta que la historia que se enseñaba era una historia bastante rara, bastante escueta, bastante parcial y bueno, en fin, incluso el libro de texto que usaban era un libro de texto de un señor que había nacido en 1914, ¿no? Perdón, que el libro se había publicado en 14. En fin, todo muy... Pero él supo encontrar nuevos textos, mucho más dinámicos, mucho más explicativos, esa lucha de los historiadores de que hay que narrar los hechos, pero también hay que explicarlos, hay que entender las situaciones. Y con el doctor Ladrón de Guevara ya me quedé afiliado el resto de la carrera, y bueno, pues luego ya lo clásico, es una época de gran expansión universitaria. Me tocó ser, por ejemplo, profesor fundador de la Preparatoria 2, todavía no era mayor de edad entonces, o sea, porque les hacía falta gente, y incluso tuve que hacer un trámite en el Congreso del Estado que significaba que me declararan mayor de edad para poder trabajar y cobrar de la universidad. Sí, porque como una especie de emancipación. Sí, la mayoría de edad era a los 21, yo no los tenía todavía. Bueno, en fin, eso. Pero bueno, me fui metiendo en la historia, me fui interesando en la historia, me gustaba mucho cuando me pedían algún trabajo, o sea que casi más que dar clase de historia, me gustaba más escribir cosas de historia. De hecho, incluso cuando llego a mi tesis, que ya tengo que hacer mi tesis para recibirme, pues me fui sobre un tema sobre el que no había nada escrito. La vida del primer rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León. No había absolutamente ningún artículo y ningún libro.
fui a buscar noticias en el periódico, escarbé con la familia, etcétera, etcétera, hice toda una investigación, pero lo que más me gustó fue entonces ya soltar la pluma hablando de algo que no era copiar de, como muchas tesis, ¿no? Que le copian un pedacito aquí y allá, de acá. todo eso, en fin. La tesis es muy mala, estoy completamente convencido. Es una tesis de un muchacho. Para el José María de hoy. Bueno, pero para el José María de aquellos no, en aquel años. entonces yo pensaba que era lo mejor del mundo Claro. lo que había escrito. Sí, no, en eso tienes toda la razón. Bueno, ahora, luego sí, también por otro lado, pequeñas escapadas a la Ciudad de México, que es una ciudad con la que nunca perdí relación, iba siempre con alguna excusa, algún motivo. Tenía claro algunas incursiones que había hecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tenía claro que el nivel de estudios de mi facultad era modesto, bajito. Y entonces dije, bueno, tengo que seguir estudiando, ¿no? Qué entonces bien. me las arreglé para ir a estudiar a México. Logré inscribirme en la UNAM para el programa de doctorado, pero también para ello pues, necesité conseguir muchas horas de clase para poder vivir. Yo nunca tuve recursos suficientes, pero ahí sucedió de esas cosas que pasan. Don Manuel Gutiérrez de Velasco, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, me había tomado cierto afecto, me llevó a México, me dice, tengo un compadre que nos puede orientar. El compadre era el director de la Biblioteca Nacional, ni más ni menos, don Ernesto de la Torre Villar. Le planteó mi situación y le dijo, mire, sí, efectivamente, nada de que ande usted dando clases por la ciudad para estudiar en la UNAM. Yo le consigo chamba aquí en la biblioteca, en la sección de Historia, y váyase y puede entonces ya estudiar en la UNAM. Pero dice, hay una posibilidad, el Colegio de México está abriendo el doctorado en Historia. Ellos dan beca, vaya y vea. Bueno, fui, me la dieron, me admitieron, y bueno, luego tuve ciertos problemas, pero finalmente tuve el privilegio de ser de la primera generación de doctorado del Colegio de México. Fui el primer mexicano en doctorarse en el Colegio de México. Me ganaron dos, un venezolano y un colombiano, que ellos traían mucho apuro para regresarse ya. Ajá. Uno porque se iba a casar, el muy burro, y el otro porque ya se le acababa la beca. En fin, les dejé pasar y luego ya me recibí yo. Y bueno, tenía yo todo muy bien armado, porque además había quedado bajo la dirección de uno de los maestros más importantes que había en México entonces, el doctor José Gauss, que ya me tenía un programa de vida muy hecho. Tenía que leer tales libros, tenía que ir a tal universidad en Estados Unidos. Ya me tenía mi biografía ya la tenía escrita él, pero se me muere en el examen. ¿Cómo? Lo cual no deja de ser un impacto, claro. Para un muchacho de esa edad. A la hora del examen, termina el examen, no me fue mal en el examen, tampoco muy bien, pero bueno, estábamos en la espera del veredicto cuando sale uno de los sinodales y dice, llamen un médico porque el doctor Gauss se siente mal. ¿Cómo? Y bueno, me entré y ahí se me murió. Como impactante. Qué impacto, entonces, dije, bueno, un poco, ¿a qué le tiro? Me acuerdo que fui al sepelio, saliendo del sepelio llegué a mi departamentito y claro, el morbo del alumno del examen dio lugar a que varios periodistas me estuvieran esperando en mi casa y bueno, pues lo que hice fue, ni siquiera tenía un cochecito muy chiquito, me di la vuelta en redondo, di vuelta a la derecha una cuadra, me encontré con el periférico y no paré hasta Guadalajara. Bueno, eché gasolina en Querétaro o en San Juan del Río. Pero en ese viaje de noche fue cuando me monté mi programa de vida. Porque primero digo, ¿estoy yendo a Guadalajara o estoy regresando a Guadalajara? Esa es la cosa. Fue muy importante para mí esa decisión. Darme cuenta de que iba en el coche a casa. Así es. Yo ya había arraigado en los años 70, en los años 60 aquí. Entonces dice, regreso a Jalisco y entonces ahí me hice mi programa de vida. Quiero que Jalisco tenga buenas historias, quiero que Jalisco tenga una buena institución para estudiar, quiero que Jalisco tenga algunos archivos para poder trabajar, etcétera, etcétera. Y bueno, me propuse esos temas y me veo con satisfacción de que bien o mal
no con la calidad quizá con que hubiera deseado, pero los cumplí todos. Y fue cuando te enfocas en Jalisco para todos. Me concentré en Jalisco y he trabajado sobre Jalisco casi exclusivamente. Casi exclusivamente. Tengo un devaneo, porque en un momento dado, por cuestiones pues hasta de problemas familiares y lo que sea, hice un paréntesis de 8 años en la Ciudad de México, en calidad de director general de archivos, bibliotecas y publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy largo, muy largo tu Y bueno, tuve cargo. mucho contacto. No dejé de trabajar Historia de Jalisco. Hay una cosa que se llama Breve Historia de Jalisco, que tiene como 600 páginas. Brevísima, que la hice ¿verdad? En el tiempo en brevísima que dejaba, y bravísima. En el tiempo en que, desde que dejaba a mi hijo en la escuela secundaria, hasta que me iba a la secretaría, que era una secretaría eran medio vagos, medio golfos, porque empezaban a trabajar muy tarde. Tenía 2 horas cada mañana y fui haciendo ese libro con el que me presenté cuando ya volví a Jalisco, ¿no? Cuando terminó mi gestión allá, ¿no? Pero bueno, ojo, ese paso por la Cancillería mexicana me despertó una gran vocación, un gran amor por la política exterior de México, un gran respeto por la política exterior de México. Y hice un libro que, por cierto, es de los que ha tenido más éxito editorial, está en su 3ª edición, que se llama De no ser por México. Habla de las gestiones de los diplomáticos mexicanos en Francia durante la invasión alemana, para, en fin, todo lo que hicieron los diplomáticos mexicanos, que según cálculos bastante sólidos que hice, les salvaron la vida a unas 150,000 personas. Tocaste 2 temas que me parecen importantísimos, José María. Uno es, ¿cuál fue la obra o el libro o la acción en la historia de tu vida que, o sea, ahora sí que catapultó tu figura como historiador? Que digas, este fue el parteaguas entre ese prestigio que hoy tienes y a lo mejor en algún momento dado un joven historiador no tan conocido. Yo creo que es difícil encontrar un momento así. Fue paulatino. Claro, fue un escándalo nacional mi examen de doctorado. O sea, eso me puso en conocimiento de mucha gente. Pero bueno, luego me vengo al pueblo y tú sabes que en este país quedarte en provincia pues te limita un poco o bastante. Pero yo creo que la historia de Jalisco en 4 tomos que hicimos entre el año 78 y el 82, sí me puso en el candelero de los historiadores de provincia, ¿no? Empecé, me acuerdo que me llamaban de Tabasco, de Sonora, un poco que les hablara cómo lo habíamos hecho, etcétera, etcétera. O sea, como que los estados de la República, muchos de ellos empezaban a ver con cierta envidia el que Jalisco ya tuviera pues esos cuatro tomos, esa historia, que luego cuando la empezamos a volver a leer, años después, empezamos a encontrar que había muchas cosas que debían de cambiarse. Por eso, al cabo de 35 años después, publicamos otra historia. No, pero yo creo que sí, bueno, por otro lado, también sucede eso, que el trabajo constante te empieza a funcionar esta burocracia, sí. Por ejemplo, se crea el Sistema Nacional de Investigadores y a mí me admiten inmediatamente en 2º nivel, pero al poco tiempo me pasan al 1er nivel del Sistema Nacional. En fin, sí, yo creo que no hay un momento así clave, sino es resultado de todo ese proceso. He sido muy chambeador, eso no me lo quiero negar, porque además para mí no es trabajar, ese trabajo no es sacrificio, lo hago con mucho gusto, yo disfruto mucho. Es tu pasión. Es mi pasión, o sea, ahora con la pandemia, por ejemplo, para mí fue lo lamento decir, pero fue una felicidad que me dejaron tranquilo solo e hice en 3 años lo que había programado hacer en 4, ¿verdad? Claro. Te permitió me concentré, dedicarle el tiempo. No salí de casa prácticamente, por fortuna. Tengo una vivienda en la que tiene un espacio, tú lo conoces, para poder trabajar. Tu biblioteca una biblioteca más o menos que tiene casi todo lo que necesito ya.
en este momento, etcétera, sí. Ahora, yo creo que sí, un poco la culminación es cuando el año pasado pues me nombraron investigador nacional emérito, que pues eso sí es algo, porque pues como dicen es un reconocimiento nacional, los jueces no eran los amigos de Guadalajara, sino pues eran investigadores y profesores de diferentes partes del país. ¿Fue totalmente basado en tu trayectoria, en tus trabajos? Se basó en mi trabajo, sí, porque además ni siquiera hice la solicitud, porque a veces hay cosas que las grillan por ahí. Claro. No, simplemente un buen día recibí una comunicación diciendo que me habían nombrado. Y claro, los historiadores somos muy chismosos, inmediatamente me empezaron a llamar de diferentes partes del país, porque la noticia corrió por todos lados. Sí, creo que eso ayudó un poco, ayudó bastante a que se me consolidara como un buen historiador. Bueno. Con muchos defectos, pero esos me los escondo a veces. No, nada de eso. Pero un buen historiador tiene que ser chismoso, José María, sí, definitivamente. Sí. Porque nos comunicas no solamente lo que está aconteciendo, sino lo que ha acontecido a lo largo de la historia, y eso es fabuloso. Nos vamos a ir a un corte, pero antes de eso quiero dejar una pregunta para que la vayas reflexionando. Hablabas también de la política exterior y sabemos que has tenido participaciones importantísimas en la política. ¿Cómo surge este interés por la política y qué nos puedes compartir al respecto? Vamos a un corte y en un momento regresamos. ¿Qué tal, familia de Jalisco? Pues estamos de regreso en nuestra primera emisión, como ya lo comentamos, del programa Va en Serio, y nos quedamos con una pregunta muy interesante para nuestro amigo José María Muría. ¿Cómo surge esta participación en la política y qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo que un historiador debe de estar interesado en la política. Hay una teoría, yo creo que mala ya, muy caduca, de que el historiador tiene que ser totalmente objetivo, neutral, etcétera. No es cierto, porque a lo que el historiador tiene que tender es a entender, hay que comprender lo que pasa. Es decir, finalmente el clímax de la historia, el trabajo de la historiografía culmina cuando estás explicando algo con base en información pues lo más verídica posible, ¿no? Pero finalmente la explicación del hombre en la sociedad pues está implicado directamente con la política. Yo diría que la historia es finalmente una explicación política, o sea, polis viene de comunidad, de ciudad, o sea, la explicación de la polis, del conjunto. Entonces, yo creo que debemos de estar interesados, bueno, en el mayor número posible de cosas, pero en fin, yo por ejemplo, en tema de números y de dinero soy una verdadera nulidad, pues ahí me agarro como puedo y para hacer mis trabajos, ¿no? Pero tratándose de la política, que además pues he participado un poquito en política, más por morbo que por interés de hacer una carrera política, eso nunca me llamó la atención. Pero sí, y por otro lado, a ver, los historiadores somos ciudadanos, somos seres humanos. Es correcto. Es decir, yo soy mexicano y mi compromiso fundamental en sociedad es mi patria. Y alguien que entiende el verdadero amor a México porque conoce su historia. Bueno, yo creo que en la medida en que conoces la historia de tu país, en la medida en que entiendes algunas partes importantes de la historia de tu país, pues lo quieres más. Yo sé que mi país tiene, ya lo he dicho muchas veces, yo sé que mi país tiene muchísimos defectos, yo sé que, no, mire, acepto que los tenemos todos, vaya, acepto que los tenemos, pero es mi país, punto. Así ¿no? es. Y hay una vieja frase, no te asustes, pero que dice al que no le guste el fuste y el caballo no le cuadre, que tire caballo y fuste y vaya a donde les platique. Muy bien. Punto.
Entonces, No me asusté, pero le entendí. La mexicanidad para mí es muy importante. Yo sé que suena ridículo a veces a estas alturas de la vida, ¿no? Y por eso escribí este libro del que hablaba hace un momento, de No ser por México, porque es una de las facetas más brillantes de la historia de mi país. Es el trabajo que hicieron aquellos hombres, Gilberto Bosques y don Luis Ignacio Rodríguez Taboada, por ejemplo, embajador y cónsul en Francia, uno y otro, y salvando la vida de más de 150,000 personas. No es broma. Este país, desde el punto de vista de la política internacional, que ha tenido fases brillantísimas, y uno de mis motivos de queja y de animadversión con los gobiernos de cuando empezó el año 2000 fue justamente que echaron a perder la gran política exterior de México. Bien, porque además cuando trabajé en relaciones exteriores me di cuenta de la importancia que tenía nuestro país en materia de política exterior. ¿No? Un día que no sé qué me dio por hacer un desplante y dije, bueno, México se retira, señores, un tema de poca importancia. Vinieron todos luego los delegados a buscarme, no, México no puede estar fuera. No era que no podía estar fuera José María Murrieta, ese se podía largar a donde quisiera y no tenía ninguna importancia. México no podía estar fuera. Y hoy día ya no nos lo dirían eso, por los muchos desastres que han hecho, en fin. Bueno, eso de no ser por México constituye para mí un grito de viva México. Claro. Porque, termino aquí con esta idea, se habla mucho de que México fue de una gran hospitalidad con todos los refugiados españoles en su mayoría, que buscaron acogida en México en ese año, que dice, les abrieron las puertas. Sí, les abrieron las puertas, pero hubo mucho más. Muchos países han abierto las puertas a refugiados o asilados políticos. México, además de abrir las puertas, montó una operación gigantesca para traerlos de allá. Eso es lo más impresionante, que es lo que narro en mi libro de No ser por México. Claro, la conclusión del libro es de no ser por México, si no es porque México sale a la calle y se los jala para acá, si no es por eso hubieran muerto más de 150,000 personas asesinadas por los nazis y por los franquistas españoles. Bueno, en fin, pero eso es un devaneo político, patriótico y entusiasta. Por lo demás, por lo general, lo que me motiva más, pues es, yo sé que el Viva México está en mi corazón permanentemente, pero el Viva Jalisco no queda atrás. Es correcto, lo sé, lo sabemos. Y una pregunta que me surge al respecto es, tú que conoces la historia, que te has dedicado tu vida entera a ella, que has ido pasando por varias historias actuales y también que conoces las anteriores, ¿qué opinas? ¿Qué opina José María Murrieta de la izquierda y qué opina de la derecha en México a lo largo de la historia, con tu conocimiento a lo largo de la historia y lo que actualmente acontece en este país? Es que mira, yo creo que para empezar tendríamos que hablar de las izquierdas y las derechas, ¿no? Es correcto. En este momento, por ejemplo, no hace mucho alguien me preguntó, en fin, qué pensaba de la oposición al gobierno actual, suponiendo que la oposición es la de derecha. Pues sí, tengo que decir que la oposición que tiene este gobierno tiene un enorme sector vergonzoso. Que no, la verdad, no hay por dónde. Hay un sector talentoso, inteligente, analítico, que critican con fundamento, etcétera, y ese lo respeto mucho. Pero esta derecha, inculta políticamente, ignorante, fanática, con el debido respeto y sin ánimo de ofender, me merece el mayor de los desprecios. Pasemos a la izquierda. También hay una izquierda sensata, analítica, racional, explicativa, consciente, responsable, etcétera. La respeto mucho. La respeto más que cualquier otro sector, ¿no? Pero también hay una izquierda que me dan ganas de tirarla por la ventana, ¿no? Pero en fin, sí, en términos generales, creo que el país ha dado lugar, con el actual gobierno, ha dado lugar a que se surgiera una especie de oposición irracional, que además le está haciendo mucho daño a la propia oposición,
Porque si la oposición fuera racional e inteligente, pues sí sería una oposición. Cumpliría con la función. Ahora cuando la gente volvemos un poco al rol del historiador. ¿Qué es lo primero que uno se plantea cuando ve la situación nacional? Que si López Obrador hace esto, que si lo otro y lo demás allá. Dije, bueno, a ver un momento. ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué ha sido posible que un señor con el discurso de López Obrador llegue a la presidencia de la República con el 54% de los ahorita votos? 68 de aprobación. Exacto. ¿Y por qué sucede que 3 años después el mismo gobierno, desgastado, como dicen, ya debilitado, como dicen, se lanza a unas elecciones y gana 4 estados más, que habían sido casi patrimonio de otros partidos, ¿no? Y ahora están todos aterrorizados, es decir, la defensa de la oposición, es decir, que, pero es que no sacó tantos votos como si no votaron por ellos tantos, que porque votaron menos votos ahora, hubo menos votos ahora que en las elecciones pasadas. Bueno, búsquele por donde le busquen. El caso es que hay un partido político que va en caballo de Hacienda, en gran medida, porque la derecha ha sido verdaderamente fatal. Muy bien, gracias por tus comentarios. Quiero platicarles a toda la gente que nos está viendo en este programa y quiero compartirles que presenté una iniciativa, y ya lo he venido platicando en el Congreso del Estado, para que se haga la celebración y festejemos los 200 años de nuestro bello estado de Jalisco. Y esa iniciativa, la realidad es que pues no es una iniciativa que pudiera yo haber trabajado sola, por la simple razón de que soy abogada y de pronto los abogados tendemos a ser muy cuadrados en nuestros pensamientos y demás. Y pues bueno, lo que sí es que somos muy patriotas, y yo particularmente tenía la intención de trabajar esto para que nuestro estado sea reconocido en el 2023 con el nombre del año de los 200 años, el bicentenario de nuestro estado, y que se llevaran una serie de festividades cívicas que nos permitan a los jaliscienses regresarnos al corazón ese amor a nuestro estado, ese amor a nuestro país también, y pues volver a esa parte que a lo mejor en algún lugar del camino se ha ido perdiendo. Esta iniciativa, comentarles, no la hice sola, fue con el apoyo, por supuesto, de mi equipo técnico y, por supuesto, con el apoyo de mi gran amigo José María Muriá, que el día de hoy nos acompaña aquí. ¿Por qué, José María, consideras, junto conmigo, que es importante celebrar a Jalisco en estos próximos 200 años? Mira, en primer lugar debo confesar que lo que te acabo de decir de México lo puedo decir de Jalisco. También soy un jalisciense ultramontano, como dirían los elegantes. Pues esta es mi tierra. No nací en ella, pero nací en la Ciudad de México, pero pues esta ha sido mi tierra desde muy chico. Un jalisciense nace donde le da su gana. Bueno, pues como dice Chabela Vargas, los jaliscienses nacemos donde nos da la gana. Bueno, la gana. Chabela Vargas es más explícita, pero claro. Bueno. Pero, en fin, estoy comprometido con ese estado, ¿no? Como te digo, en aquel momento de desorientación que tuve, cuando se murió mi maestro Gauss y me quedé a la deriva en la Ciudad de México, regresé a Jalisco a hacer el trabajo, bueno o malo, pudo haber sido mejor, por supuesto. Creo que algunas cosas salieron bien de estos últimos 30 años, de estos últimos años. Luego hice una escala en el Distrito Federal, que siempre con la conciencia de que era un paréntesis. Porque Jalisco ya pude viajar y todo eso, pero el rol de jalisciense en el Distrito Federal ya está, hasta les caía gordos, ¿no? Porque, sí, en fin, bueno. Pero sí, Jalisco es un estado. Cuando llegué a México a Relaciones Exteriores, los compañeros me hacían la broma y dicen, es que Muriá es de Jalisco. Y entonces, ¿y por qué no nos habías dicho?
Entonces mi respuesta es que no me gusta presumir. Es correcto. O sea, yo no sé si nuestro estado es mejor o peor que otros, pero para mí es el mejor de todos. Por supuesto. Con todos los defectos. Acepto que los tenemos todos los defectos. Échenmelos, todos los acepto. ¿No? Pero no me lo toquen. Es para mí es el mejor, claro. ¿No? Y ojo, si alguien puede hablar mal de Jalisco soy yo, pero no permito que nadie delante de mí hable de cierta manera de Jalisco. ¿Me explico? Correcto. O sea, es un poco normal, porque esto es lo mío. Este es el estado que conozco, lo conozco todo además, todo, absolutamente todo. En fin, pues frente a eso, estoy en condiciones, creo yo, y hasta me atribuyo a la autoridad moral para decir que hemos hecho cosas muy buenas, mejores que en otras partes, la independencia. Aquí nació, aquí es la cuna. Claro. Por supuesto. Y el federalismo. Entonces, esa fecha heroica, gloriosa, de que un buen día un grupo de diputados se reúnen, formaban parte de la Diputación de Guadalajara, y de repente dicen, ¿saben qué? Vamos a convertir esta diputación en el Congreso del Estado de Jalisco. Es maravilloso. Otro gran motivo para celebrar, y eso es algo que me explicaba José María, que fue el Congreso del Estado, y es por eso que desde el Congreso tenemos que impulsar y ahora sí que fusionar los tres poderes y con la sociedad civil estos 200 años, este bicentenario, porque es el Congreso justamente el que impulsa la creación del Estado, nadie más, es el Congreso y un pequeño detalle, que mucha gente no lo sabe, este Estado se llama Jalisco por el Congreso aquel, porque el nombre que hubiera sido lo lógico era Guadalajara, pero les sacaron un nombre indígena. Yo soy bastante indigenista, lo confieso, en fin, pero el orgullo de que mi estado se llame Jalisco, pues yo lo prefiero a Guadalajara con el debido respeto por Guadalajara. Por supuesto, pero al final de cuentas era un nombre que provenía de para España. todo el estado, bueno, pues porque además, incluso, no es que sea muy clerical, pero los franciscanos que fueron los que realmente incidieron digamos, en las cosas mejores que hubo en Nueva Galicia, ellos crearon la provincia de Santiago de Jalisco, diferente de la provincia de Zacatecas. Respetando a las comunidades indígenas que aquí están. Dale una expresión. Entonces, yo también le tengo que agradecer a esa diputación convertida en Congreso, también le tengo que agradecer el nombre que nos dio. Así es. Claro, ellos le pusieron Jalisco con X, luego le cambiaron cuando vinieron los conservadores al gobierno y se lo pusieron con J y se le quedó con J. Tampoco me molesta. Y es ahí donde se crea el Estado Libre de Jalisco. Y luego el concepto de Estado Libre de Jalisco, por supuesto. Eso se forja, todo eso se consolida en el año de 1823. Bueno, hace 150 años después, el Estado hizo una gran fiesta por lo que le llamaban el sesquicentenario. No, yo creo que ahora que son 200 años... ¿Eso no va a volver a pasar? Pues yo quisiera que echáramos la casa por la ventana. Por supuesto que todos los jaliscienses supieran cómo se hizo y pues un poco también contagiarlos del orgullo. Yo creo que sí. Que como jalisciense tenemos algunos de que hicimos aquello. Hemos hecho muchas dagas, hemos hecho muchas cosas malas en Jalisco, estoy de acuerdo, pero hemos hecho muchas buenas también. Muchas buenas. Y tenemos la obligación, algunos, de comunicarlo, de contagiar a nuestros paisanos y ponerlos al corriente de estas cosas buenas que hicimos. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido José María. Son 1000 cosas más las que pudiéramos platicar respecto a esta iniciativa y respecto a más cosas, pero encantada de recibirte, que no sea la última vez, y queremos agradecerte a nombre del Canal Parlamento, a nombre de tu servidora, de este nuevo programa desde el Canal Parlamento que se llamaba En Serio,
que hayas venido en serio a platicarnos de todo esto maravilloso que has hecho a lo largo de tu vida y cómo sigues aportando para nuestro estado. Muchísimas gracias, un gusto saludar a toda mi familia hermosa de Jalisco y pues estamos viéndonos en la próxima emisión.